voces quiero escuchar, cambio radical a enfrentar, sin barreras, digital, legalidad universal. Abogados en la nube, sentencias que se demuestran, pronto seremos pioneros en la era del progreso. Modernizando el derecho, conectados sin cesar, el futuro está en nuestros dedos, todo va a mejorar. Desde los libros de antaño, códigos que ya no engaño, las leyes van a cambiar, vamos a modernizar. Justicia en la palma de la mano, tecnología el ciudadano, el futuro llegó ya, no hay tiempo de dudar. Modernizando el derecho, conectados sin cesar, el futuro está en nuestros dedos, todo va a mejorar. Nuevas voces quiero escuchar, cambio radical a enfrentar, sin barreras, digital, legalidad universal. Abogados en la nube, sentencias que se demuestran, pronto seremos pioneros en la era del progreso. Modernizando el derecho, mano, tecnología, ciudadano, el futuro llegó ya, no hay tiempo de dudar. Modernizando el derecho, conectados sin cesar, el futuro está en nuestros dedos, todo va a mejorar. El futuro está en nuestros dedos, todo va a mejorar. Nuevas voces quiero escuchar, cambio radical a enfrentar, sin barreras, digital, legalidad universal. Abogados en la nube, sentencias que se demuestran. ¿Alguna vez has sentido tanta rabia y tanta ira que sientes que pierdes el control? Muy buenas tardes, que estamos en vivo a través de Conectados TV en este nuevo capítulo de Modernizando el Derecho, cuando son las 5:04 p.m, completamente en vivo a través de las plataformas de Conectados TV. Recuerden descargar la aplicación en iOS y Android, visitar la página web www.conectadostv.com y, por supuesto, en Roku TV. Gracias a ustedes que están siempre conectados con nosotros todos los martes y jueves en Modernizando el Derecho, porque recuerden que más vale prevenir que demandar. El tema de hoy, mis amores: las rabias causan desastres legales. La gente se mete en problemas porque esa ira los niebla, esa ira los cega. Y es una emoción totalmente natural, totalmente humana. El problema, como le digo yo, es que cuando llega nuevamente la sangre a la cabeza, es que analizamos y caemos en cuenta de las consecuencias que ahora las personas tienen que asumir luego que suceden los hechos, dicen las palabras, ofenden, agreden, y eso va a tener unas consecuencias que muchas veces tienen unos efectos legales bastante graves. Recuerden que ustedes que están en línea pueden a través de la página del chat que tenemos activo en YouTube, o a través del número de WhatsApp 0424-731-3918 y la cuenta de YouTube de Conectados, que pueden interactuar directamente con nosotros si tienen alguna duda sobre el tema o si quieren hacer algún tipo de comentario.
solicitar algún tema que sea analizado, pueden dejarnos los mensajitos por allí porque estamos en vivo precisamente para poder interactuar con ustedes. Vamos a ver el primer video, querido Keivan, para que puedan identificar lo que es una situación tan sencillita se convierte en un gran problema. Todo en el metro de Nueva York, todo porque un usuario se recargó en el hombro de otro tras quedarse dormido. El saldo fue de una persona noqueada. I speak to fucking God, and I know who the fuck you are. Yo soy tu puta privada. Si quieres oír mi espectador, está también loco. Yo no soy su puta privada. ¿Entendido? ¿Entendido? Yo no soy su puta privada. Fíjense, una situación tan sencilla. La persona se estaba quedando dormida en el metro y se recostó porque estaba en una posición inconsciente a la persona que estaba al lado. Es totalmente entendible que nosotros nos podamos molestar y podamos tener incomodidades y él está haciendo su reclamo. E inmediatamente reaccionó de una manera violenta. En el video se ve como la otra persona hace una posición como de amenaza de violencia, pero finalmente nunca lo había tocado. Realmente no pasó a un contacto físico. Pero quien estaba molesto, ese sí reaccionó. Y fíjense que inicialmente el conflicto era entre ellos dos, donde claramente uno se ve que pierde claramente el control y ese problema de dos termina en lesiones personales, porque hubo lesiones personales, y 3 y 4 personas discutiendo, peleando, ya con agresiones físicas. Entonces, una reacción desmedida sin pensarlo va a tener una consecuencia legal. En este caso, ellos perfectamente pudieron haber sido detenidos. Hasta ahí nosotros pudimos enterarnos de la noticia porque no pasó aquí en Venezuela. Pudieron haber sido detenidos, pasar días presos mientras se hace un procedimiento de investigación. Vamos a suponer que ellos lleguen a un punto de mediación. Entonces, tener que estar en estos procesos legales porque la ira y la rabia simplemente nos saca de nuestras casillas, o sea, no es aceptable. Otro de los ejemplos es que para el programa de hoy nosotros decidimos clasificarlos. Vamos primero con los que son las rabias o esas iras pasionales, que son las que comúnmente nosotros vemos en los medios digitales, quizás por lo impactante, porque tienden es a arrojar o a tener consecuencias de carácter penal. Y es lo que más llama la atención. Mas eso no significa que no existan otro tipo de consecuencias legales, sino que en el caso de las pasionales son como más acaloradas y pues a veces pareciera absurdo las causas, pero cuando el corazón está de por medio, a veces algunas personas se ciegan. Tenemos uno de los primeros casos, que creo que es uno de los más recientes, que sucedió en Carabobo, que es, ahí podemos ver un divorcio y una violenta pelea con cuchillos que terminó en 2 muertes. Fíjense, ¿qué pasa con este caso? Ellos tenían 39 y 41 años. Según la noticia, estaban en un proceso de divorcio y había ya supuestamente, hablo de supuestamente porque realmente no tengo conocimiento de que lo que dice la noticia, de que efectivamente había una sentencia a favor de ella por un tribunal donde le daba derecho de posesión sobre la casa. No tengo detalles sobre el caso. El hecho es que ella llega con su abogada, ingresa a la casa porque ella iba con su abogada y con el cerrajero a cambiar la cerradura. La abogada sale, o no estaba en el lugar ni el cerrajero, porque en una de los periódicos digitales expone que, bueno, ellos salieron y quedó la expareja adentro de la casa y que a los pocos minutos empezaron a escuchar que ella estaba pidiendo auxilio. ¿Qué
¿Qué sucedió? Salieron discutiendo por la posesión de la casa porque él estaba ocupándola y ella llegó a cambiar la cerradura y me imagino que a desalojarlo y a sacarlo. ¿Cuál era realmente el problema? El derecho de propiedad o de uso sobre la casa. Ese era realmente el problema, lo cual terminó en un homicidio donde uno le quitó la vida al otro y se incautaron 3 armas blancas, específicamente cuchillos. Me imagino que se metieron dentro de la discusión a la cocina, que es donde normalmente están esas herramientas, y básicamente el uno mató al otro. Lo que pasa es que ella terminó muriendo fue en el hospital. Todo por el derecho de posesión o de propiedad sobre el inmueble. Otro caso que fue el de Caracas, ya este tiene unos meses más, donde ellos tenían 26 y 49 años. También habla en la noticia en donde ellos estaban casados y ella es la autora intelectual del homicidio. Y nada más y nada menos que ella contrata a su amante. Ella tenía un amante. Y el amante es quien es el autor material de ese homicidio, en donde simularon un robo y a ellos lo detuvieron. Ahí eran dos delincuentes. A ellos lo detuvieron y el amante pues confesó. Por consejo, por hacer el proceso más sencillo, confesó de que ella era la autora intelectual y el autor material. La causa, ella la detienen y ella especifica de que lo hizo porque su esposo le dio el derecho o le otorgó a la hija de él la administración del negocio y ella se quería quedar con el negocio o con la administración del negocio. Entonces hablamos de que se convirtió en un homicidio y ahorita está detenida porque pues, sencillamente quería un derecho sobre algo que para efectos del programa nos quedamos solamente con la noticia. Pero cuando vamos a investigar un poquito más, a veces ustedes tienen que profundizar si les corresponde el derecho o no. Porque a veces empiezan unas discusiones y unas peleas y como siempre lo llamo, a gastar saliva sin necesidad, a pelear, a generar conflictos y situaciones realmente incómodas cuando el derecho no les corresponde y entonces empiezan a discutir, a generar situaciones bastante calientes y eso no va a llegar a ningún lado. Simplemente te vas a amargar y vas a generar una situación conflictiva. También hay situaciones familiares. Y en las familias pareciera que es tan común, y voy a hablar de ejemplos nuestros que nos ha pasado en las oficinas de Servinta cuando normalmente hacemos las jornadas, y es por ejemplo las discusiones de los hermanos. En los hermanos ellos empiezan a discutir porque es que usted no ayuda a mi mamá y si ayuda a mi mamá. Miren, hay muchos problemas que se generan a nivel familiar y a nivel de pareja que realmente no son problemas legales. Son problemas de convivencia, son problemas que se pueden resolver a nivel psicológico, con terapia, pero no son problemas legales. ¿Cuándo llega a ser un problema legal? Cuando pierden el control, cuando generan o quieren imponer un derecho, una condición que consideran que es un derecho, pero a la fuerza sobre el otro, y normalmente estas situaciones de fuerza terminan en violencia y por supuesto va a tener una consecuencia del área penal que no les va a resolver ni les va a dar el derecho que ustedes consideraban o que estaban reclamando. Por ejemplo, en La Grita hubo un caso de 3 ciudadanos de 24, 19 y 45 años, ahí lo vemos en pantalla, que golpearon a la mamá. 2 de ellos eran hermanos. El tercero se metió en la discusión. Estos 2 que eran hermanos empezaron a pelear entre ellos, hubo lesiones porque eran peleas directas y resulta que dentro de la situación de rabia y la discusión le cayeron a golpes a la mamá. Y la señora fue y puso la denuncia, porque obviamente pues hubo una situación de violencia de género. ¿Cuál era la causa? Lo llama la noticia así, el control sobre la casa. Entonces voy a enfocarme un poquito en este ejemplo. Cuando la rabia nos cega, queremos imponernos de una manera violenta y eso tiene una consecuencia que normalmente es de carácter penal y no te va a otorgar el derecho que tú crees que tienes. Por ejemplo, no es que a mí me toca parte de esta casa, yo tengo derecho, pero ya va. Si la dueña de la casa, que es la mamá,
aún está viva, ¿tú por qué vienes a reclamar derechos o a querer imponerte y hacer lo que quieres en la casa que no es tuya? Porque los problemas reales que hay o lo que realmente está motivando eso no es el derecho de propiedad, es el derecho que tú crees que tienes, pero lo que lo está motivando es el desorden de convivencia. Y eso no es de orden legal. Eso es parte de lo que es la convivencia humana. Pero si la casa no es tuya, si tú seas el hijo, la propiedad no está a tu nombre, el dueño de la casa es el que dispone realmente qué se hace y qué no hace, quién entra y quién sale. Entonces, en este caso, ellos resultaron detenidos porque obviamente ante la denuncia por violencia de género, pues tenían que detenerlos. Entonces resulta que empezamos problemas penales, quedan de pronto con una reseña, si les pusieron una medida, con una presentación, quién sabe por cuánto tiempo, todo por no controlar las rabias. Por aquí tenemos un mensaje, Keivan, que lo veo aquí en la cuenta de YouTube. La violencia nunca va a ser el camino a la solución. Eso sí es verdad, Yusel. La violencia nunca va a dar el resultado positivo. Y normalmente, y siempre hago el énfasis, los problemas penales arrancan es precisamente por la violencia. Si hablamos de temas civiles, en donde hay que llegar a acuerdos, en donde hay que llegar a mediaciones, en donde si tú estás en una situación legal de orden civil, llámese un divorcio, derecho sobre un bien, aspectos laborales, en donde necesitas llegar a una negociación, imponiéndote con violencia, jamás vas a llegar, porque la otra parte automáticamente se va a cerrar. Entonces esto va a tener una consecuencia. El camino la violencia nunca va a ser el camino a la solución. Eso es totalmente cierto. Si tú quieres llegar a una mediación y quieres lograr una solución, la violencia no va a ser el camino, porque esto lo que va a hacer es empeorarlo y va a tener unas consecuencias. Otro de los ejemplos que esto sucedió fue en Brasil, es en donde un granjero asesina a su cuñado, lo mató porque él consideraba injusto que su cuñado tuviera derechos sobre la granja. Esto sucedió en Brasil. Ya ellos como familia venían discutiendo. Estaba quien propinó los disparos, era heredero legítimo, pero no sabemos la circunstancia en la que se argumentaba que el cuñado tenía derechos, llámese porque era socio o porque el dueño de la finca lo dejó en un testamento o porque sencillamente hizo una inversión, solamente que dentro de la cabeza de quien accionó el arma y lo mató, él consideraba que no era un derecho, que no era justo. Eso es totalmente entendible. Las personas podemos sentir que esa situación no es justa y que es totalmente desproporcional. Pero cuando tú pierdes el control, allí la estrategia, el medio legal se va a perder. Porque, y disculpen que les haga énfasis en esto, pero cuando entran en estas situaciones en donde incluye el área penal, ya lo que ustedes querían resolver, ya lo que ustedes querían hacer o negociar desde el punto de vista civil, laboral o de las otras áreas que no sea el penal, ya, esa no va a ser la prioridad. Porque si estás detenido, si te meten preso, si te colocan una medida, esa va a ser la prioridad, porque normalmente va a prevalecer la situación de que la libertad la pierdes sobre el derecho de la casa. La casa va a seguir ahí y el derecho civil tú lo vas a seguir teniendo si tú tienes un derecho sobre eso como heredero, por ejemplo. La condición de heredero no te la pueden quitar, no te la van a quitar así tan fácilmente, pero la libertad, entonces en vez de resolver un problema, vas a agrandarlo. Otro de los ejemplos es que 3 viudas, esto parece gracioso, pero pasa y pasa más seguido de lo que uno cree. 3 viudas en pleno velorio se pelean a golpes en el funeral porque se conocieron ese día, el día que el causante lo estaban enterrando. Resulta que el señor taxista, porque era un taxista, tenía 3 mujeres. Y la última, la que se decía llamar la novia porque le había ofrecido matrimonio recientemente, pues decidió agarrar el cuerpo de su amado, llevárselo para su casa y velarlo allá. Las otras 2, que la una era como decir una especie de concubina y la otra era esposa,
pues reclamaron lo mismo. Y como había un solo cuerpo, ¿cómo lo iban a partir para poder hacer un velorio cada una dentro de sus espacios? Entonces, ¿qué fue más fácil para ellas? Agarrarse a golpes en el velorio para que quedara el recuerdo de eso. Cuando entramos a profundizar realmente quién tenía realmente el derecho, pues bueno, a veces quien empieza la discusión no era precisamente quien tenía el derecho para reclamar o para accionar o para imponerse. Entonces, nos vemos en unas situaciones totalmente penosas que con el tiempo no van a dar mucha gracia, porque no creo que en este caso del velorio le diga el hijo, ay, es que mi mamá se puso a pelear con las otras, como si eso fuera un gran recuerdo. Otro de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, es el caso de el homicidio, porque fue un homicidio calificado de Lucio Dupuy, que fue un caso de un niño de 5 años en Argentina, en donde la madre fue cómplice de su pareja y ellas propinaron golpes. La madrastra, llamémosla así, propinó golpes donde explotó, llegó el punto que explotó los órganos internos del niño, porque sencillamente el niño molestaba mucho y ese día el niño no se quería bañar, el niño venía sintiéndose mal, lloraba mucho y ella sencillamente le cayó a patadas y le explotó los órganos internos. Entonces, el descontrol que la mujer tuvo, pues sencillamente le generó el problema legal y pues detenidas y presas y sentenciadas, ambas. Todo porque es que el niño molestaba mucho. Entonces ven que la ira, la rabia va a tener una consecuencia si nosotros no nos medimos. Este caso es muy constante, que es el caso de los vecinos. Y hace un momento lo hablábamos aquí en interno, de que a veces la convivencia con los vecinos es bastante complicada y eso genera incomodidad. Comentábamos aquí internamente que bueno, si la música está buena a altas horas de la noche la disfruto, pero si la música no me gusta, no la voy a disfrutar mucho. Pues a veces los problemas entre los vecinos pasan de nivel porque la gente se cansa. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Convivir con otras personas tiene que tener mucha inteligencia emocional. Si tú estás viviendo en un condominio, no estás viviendo solo, tienes vecinos, tienes que aprender a convivir, a respetar, porque normalmente los problemas legales es porque uno se quiere imponer sobre el otro, y cuando se pierde la paciencia, las estrategias de comunicación y demás es donde vienen realmente los problemas legales. Tenemos el caso de una vecina, esto pasó en Argentina, en donde una vecina pues no quería salir de la piscina y quien cuida la piscina le solicitó, porque ya era su hora de almorzar y dentro de ese condominio tienen una hora específica. Bueno, pues resulta que esa era la vecina problemática, al punto que ellos empezaron las discusiones físicas porque llamaron a la administradora y la administradora fue a hacer su función, pues a intermediar, porque el muchacho tenía que salir y esta siempre es la vecina problemática. Bueno, pues dentro de eso la vecina agarró a golpes a los vecinos, partió teléfonos y fíjense cómo nos dice el titular: caos en una comunidad de vecinos de Alicante, peleas en la piscina por una madre y su hija que se niegan a cumplir las normas. Cumplir las normas. Fíjense, algo tan básico como es cumplir las normas, a la gente le cuesta, y esto es lo que realmente causa los problemas legales, que no cumplen las normas. Y cuando le agregamos la ira, le agregamos la rabia, la cosa se pone peor. Porque es como decimos aquí, se pone color de hormiga, porque ya pasa de ser una discusión a muchas veces llegar a una agresión física. Tenemos el otro caso donde un vecino, causó mucho revuelo, mucho porque salió en las redes sociales, quizás por lo impactante de la cantidad de disparos que un vecino le propinó al otro. Altercado entre vecinos terminó en tragedia en Costa Rica. Hombre disparó 14 veces tras una fuerte discusión. Y la causa de esto, lo que detonó el problema en estos vecinos, fue porque la esposa de uno le estaba haciendo el reclamo a la esposa del otro sobre una toma de agua que era compartida. Pero todos dirán, ay, pero es que cómo va a perder el control así.
perdió el control y le propinó 14 disparos. Pero en la noticia expresa que ya venían los problemas previos, o sea, no fue una cuestión aislada, fue una cuestión que llevó tiempo, que acaloró tanto la situación que llegaron a este punto. ¿Qué argumentó la defensa del homicida? Que era estrés acumulado. Esa fue la defensa que argumentó. Estrés acumulado. Más sin embargo, lo único que se logrará es atenuar la pena. Pero de que le quitó la vida y eso es una realidad que no se va a negar. ¿Y cómo queda en el recuerdo? De que sencillamente fue por una toma de agua. Entonces, ven cómo las situaciones, cuando nosotros no tenemos ese manejo emocional, puede tener una consecuencia legal y grave. Y una de las quizás que más en su momento cuando leí la noticia, esto es una situación, un homicidio también que se generó básicamente por una deuda y sucedió aquí, en el estado Táchira, en el municipio de Ayacucho, donde el titular dice así: mi mamá se metió a defender a mi hermano y la acribilló. ¿Qué era? Resulta que había un proceso legal en donde el tribunal le otorgó a la señora el derecho sobre unas hectáreas de tierra que inicialmente eran del patrono de ella. Tampoco tenemos detalles específicamente del caso porque en unas noticias habían salido que él le debía a ella prestaciones por el servicio laboral que había prestado. Él no quiso pagar y todo terminó en demás, fue por el terreno. El señor no aceptó la sentencia y fue hasta la casa de ella, que estaba construida sobre esas hectáreas de tierra, a exigirle que ella tenía que salir y se tenía que ir. Pero el señor fue armado. Él accionó contra uno de los hijos de la señora y lo hirió, y ella, pues bueno, como madre protectora, intervino y él le disparó. El hecho es que el señor en ese momento huyó. No tengo más detalles del caso para saber si lo detuvieron o si todavía sigue prófugo de la justicia. Pero si ya hay un proceso legal, ya hay una sentencia, ya a veces a las personas les cuesta reconocer que perdieron. Ustedes de pronto dirán, sí, doctora, pero es que a veces las sentencias y lo que los jueces dicen es injusto. ¿Es verdad? Porque no siempre, porque los jueces también son seres humanos y se equivocan. O el tecnicismo jurídico falla. También son esas debilidades dentro del sistema, son los huecos, los vacíos que quedan, que es imposible llegar a taparlos todos, que la contraparte puede beneficiarse de eso. Otro elemento, la corrupción, eso es una realidad que aquí existe. Entonces, cuando esas cosas no se manejan bien desde el punto de vista emocional, y si a eso le sumamos que no tienes una buena asesoría legal para que sepas ubicarte y entiendas el proceso en el que estás y lo que eso implica, la rabia te va a llevar a cometer actos delictivos que, vuelvo y lo repito, no es la solución al problema inicial que se originó. Por aquí tenemos un mensaje de YouTube, vamos a leerlo. Aquí me dice Yusel: doctora Leonela, es importante saber todos esos casos porque de alguna manera se puede evitar y orientar a la sociedad que está tan descontrolada y desconocen las consecuencias judiciales. Es muy cierto, Yusel. Y por eso es que en Servinta nosotros todos los años, cada trimestre, hacemos ese granito y ese aporte de nuestro trabajo y de nuestro tiempo con las jornadas de las consultas jurídicas gratuitas. ¿Por qué? Porque así como lo dice Yusel, la gente desconoce las consecuencias y a veces las personas están entrando en un camino de un proceso o de una situación que es de índole legal, que la solución es de índole legal y no saben. Y hay otras personas que quieren a veces presionar algo de que sea de índole legal y no lo es. Y entonces terminan como se consiguen con una pared que es que no consigo solución, no veo solución, pero quieren presionarlo y generan estas rabias. Voy a colocar un ejemplo claro. Cuando se presentan los divorcios,
Y esto es algo que lo hemos repetido mucho, que la gente no termina los ciclos de divorciarse, no cierran esos ciclos porque se enfrascan en la situación de los bienes. Aquellas mujeres, aquellos hombres que están siendo víctimas de violencia, pero por el temor y el desconocimiento de qué va a pasar con la casa si me voy a quedar afuera, siguen allí siendo víctimas de violencia porque por eso no deciden todavía con la idea de que es que si me divorcio pierdo la casa. Él me dice que me va a quitar los niños. Busquen asesoría porque pueden terminar muertas, pueden terminar muertos cuando el derecho está de su lado. Cuando en la consulta nosotros le decimos, pero es que ya va. Tú el hecho de divorciarte, por el hecho de divorciarte no significa que vas a perder la casa. No, pero tú tienes que salir de la casa. Por ejemplo, las que han sido víctimas de violencia. Ese hombre en algún momento va a llegar alcoholizado hasta tal punto que te pueda matar. No, pero es que si yo me voy de la casa, él me la va a quitar. No te la va a quitar porque la casa está legalmente de los dos. O sea que si yo me voy para la casa de mi mamá, me llevo a los niños, los cuido, los protejo, yo no pierdo la casa. No. Si la casa está a nombre tuyo, tienes todos los requisitos legales, primero cuida tu integridad, cuida tu salud. Y hay muchas personas que han fallecido víctimas de su pareja porque es que yo voy a perder el bien porque a mí me dijeron que si yo me iba, eso era abandono de hogar y por lo tanto me iban a quitar. No. Entonces busquen la asesoría correcta para que no se expongan ante situaciones. Si tú quieres ejercer un reclamo sobre un derecho, sobre una circunstancia, asesórate primero para estar seguro si realmente eso encuadra o no. Otro ejemplo, claro, que llega mucho a las consultas, y esto es algo de convivencia, y aquí le voy a hacer un llamado a los padres que hablen mucho con sus hijos desde muchachitos, porque cuando llegan a edades adultas los conflictos van a ser más grandes. Por ejemplo, es que mi hermano el menor vive en la casa con mi mamá. O a veces, o si no es el hermano que llega a la consulta, es la señora, ¿no? Es la mamá y es la dueña de la casa. Es que mire, doctora, ¿cómo hago? Porque es que mi hijo el menor o mi hermano el menor viven en la casa, no aporta nada para la casa, mi mamá le lava, mi mamá le hace, mi mamá le pone todo, o la señora dice, pero es que yo lo mantengo porque el muchacho no trabaja. Ajá, ¿y cuántos años tiene el muchacho? No, 35 años, 40 años. Ok, entonces usted le cocina, le hace, sí, no, yo todo. Y encima él me agrede y él me... ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo ahí? No, señora. ¿Cómo hago para sacarlo? Ajá, ¿usted está dispuesta a colocarle una denuncia por violencia de género porque la insulta? No, realmente pues yo no quiero llegar a esos niveles. Entonces, si usted no quiere llegar a esos niveles, que sería el único camino ideal desde el punto de vista legal, porque como abogado yo no voy a interponer una demanda en nombre suyo, porque es que mire, mi hijo abusa de mí, yo siempre le cocino, pero él no quiere aportar para la casa. Eso es de convivencia. Si tú como dueña de la casa, como dueño de la casa, estás teniendo a tu hijo y viviendo ahí haciéndole el favor, porque ya estamos hablando de un personaje de 40 años, pero tu corazón de madre o de hermano no te da para decirle, si no aportas, te vas, y tú eres el propietario de la casa, no hay otra forma, no existe una forma legal para obligarlo a que cumpla con el deber de convivencia. Simplemente sácalo. Entonces a veces llegan, pero es que ¿cómo hago? Desde el punto de vista legal no vamos a poder hacer nada. Porque quien tiene las herramientas son las herramientas personales, la inteligencia emocional para que tú coloques un límite. Pero ahí sí ya les digo, busquen un psicólogo, el terapeuta, alguien que les ayude a canalizar cómo poner los límites, pero desde el punto de vista legal no. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando definitivamente a ti un día la paciencia te colmó, te llegó hasta acá y tú dices, se me larga, te vas, ya no te voy a cocinar, no acepto esto. Obviamente si el hijo está en una posición muy cómoda, va a empezar a reaccionar y a veces terminas hasta los golpes, o como los casos que acabamos de ver, en donde la reacción y la ira les llega a tal punto de que es que terminó golpeando a la mamá, como el caso de la grita, terminó el uno propinándole heridas punzopenetrantes, causándole la muerte, y terminan presos, detenidos, con medidas de presentación. No es que todos los meses mi hijo se tiene que presentar al tribunal.
¿Es necesario realmente eso? Entonces, cuando llegan a esas situaciones, van a la oficina, buscan al abogado especialista, doctor, necesito que me saque de este problema. No, te puedo ayudar en el proceso. Te pueden ayudar los abogados a sobrellevarlo, a mitigarlo, a llegar a una especie de negociación. Pero el problema ya está. Ya eso no se puede evitar porque lo agrandaste. Y encima, después que salgas de todo ese proceso penal, el problema de convivencia sigue allí si no hubo un crecimiento personal. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que las rabias causan desastres legales cuando tú pierdes el control y la inteligencia emocional. Por eso te invito a que sigas las cuentas de Servinta en línea a través de Instagram, de YouTube, que también nosotros generamos contenido, y por supuesto la cuenta de Conectados TV a través de este programa Modernizando el Derecho, porque nosotros hacemos esto con mucho cariño para ti, para enseñarte, para guiarte. Si tienes dudas, si tienes consultas que hacer, casos en los cuales tú digas, pero es que yo no sé si esto es legal o no es legal, si me toca, no me toca, me corresponde, es mejor que ubiques a Servinta en línea para que solicites una consultoría, ya sea en modalidad presencial o en modalidad online, para que estés más seguro de saber si seguir por ese camino y cómo hacerlo, o decir, no, ya va. Yo creo que a mí lo que me está llenando es como la rabia y me estoy cegando viendo solamente un aspecto y de pronto agrande más la situación cuando realmente no es así. Recuerden, Servinta en línea, pueden también solicitar las citas a través del número de WhatsApp 0424-731-3918. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados a través de nuestra cuenta de YouTube. Nos vemos el día jueves a las 5 de la tarde en vivo. Y en las redes sociales vamos a estar constantemente interactuando porque el tema del próximo jueves va a estar candente, ¿no? Candela, porque vamos a hablar sobre las situaciones de los condominios y las administraciones. Cómo realmente se están llevando y qué está pasando en la ciudad de San Cristóbal. Nos vemos el próximo jueves, recuerden, a través de Conectados TV. Seremos pioneros en la era del progreso, modernizando el derecho, mano, tecnología ciudadana. El futuro llegó ya, no hay tiempo de dudar. Modernizando el derecho, conectados sin cesar. El futuro está en nuestros dedos, todo va